Buenos días, mis hermanos amados. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor este domingo y hemos apartado este tiempo para adorar al Señor, recibir la palabra del Señor y también tener comunión unos con otros. Amén. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias. ¿Tienen sus Biblias por ahí listas? Vamos a ir a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer del 6 al 11. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Vamos a hacer una oración, hermanos, para poner en manos del Señor este tiempo. Y después de la oración leemos esta porción de las Escrituras. Apártenlas por ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu perdón, Señor, por tu favor en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día que despertamos, tus misericordias son nuevas. Tu misericordia, Señor, se extiende desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque nos das el privilegio, la libertad, Señor, de poder adorarte, de poder congregarnos, Señor. Nos das esa libertad de poder todos juntos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, adorarte un domingo por la mañana con la libertad, Señor, de que podemos expresar nuestro amor y nuestras convicciones, Señor, al mundo entero también, Padre. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú hables a nuestras vidas, que nosotros podamos glorificarte y honrarte, Señor, a través de nuestras vidas y que tu palabra nos transforme, Señor, para que nuestras vidas den fruto, nuestro fruto permanezca y tú seas exaltado y glorificado sobre todas las cosas. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos enseñe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, primera de Pedro, capítulo 5. Les decía del 6 al 11. Lo voy a leer desde la NBLA. La Biblia de las Américas es una versión literal, igual que la traducción de la Reina Valera. Se está viciando un poquito aquí este monitor, gracias. Así es que vamos a leerlo de ahí. Primera de Pedro 5, 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A lo largo de toda la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, a todo lo largo podemos ver que Pedro está motivando, está alentando a los cristianos a que permanezcan firmes en el Evangelio, que puedan permanecer firmes en medio de las pruebas, de las dificultades, de las persecuciones, de los padecimientos, que puedan permanecer firmes en medio de cualquier circunstancia. Y definitivamente la carta de Pedro nos muestra, ¿verdad?, que el mensaje, lejos de desalentarnos, es un mensaje que nos motiva. Pedro está buscando alentar a los creyentes a que permanezcan firmes, a que en medio de las dificultades el creyente pueda estar siempre sin moverse del evangelio, de la verdad a la cual han creído. Así que nos alienta, nos da motivos para seguir adelante. Podemos decir que la carta de Pedro es una carta de esperanza. Es una carta de esperanza
verdadera. No una esperanza en lo terrenal o temporal, sino una esperanza verdadera, porque es una esperanza en lo eterno, en aquello que realmente permanece. Así que esto que acabo de leer es prácticamente la última sección de la carta del apóstol Pedro. Y esta carta, entonces, en esta última sección, Pedro vuelve a animarnos a permanecer firmes en la fe y cómo podemos permanecer firmes entendiendo que hemos sido llamados a caminar hacia la gloria eterna en Jesucristo. No nos está llamando a permanecer firmes porque tenemos una esperanza temporal o pasajera, sino nos está llamando a permanecer firmes porque hemos sido llamados hacia el camino a la gloria eterna en Jesucristo. Así que yo he por lo menos dividido este pasaje en 4 puntos en los cuales podemos verlos como consejos muy prácticos para que podamos permanecer firmes en ese llamado que Dios nos ha hecho a la gloria eterna. No a una gloria pasajera, no a momentos buenos terrenales, sino a una gloria eterna en Cristo Jesús. Dice primeramente Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Un versículo antes, Pablo está motivando a los creyentes a que se revistan de humildad, porque el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en base a eso, Pedro dice: humíllense pues, o sea, como diciendo, por tal motivo humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que si tú quieres permanecer firme en el evangelio, tú quieres permanecer firme en Dios, necesitas humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Pedro está llamando a los creyentes a depender completamente del Señor, a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, a refugiarse y ponerse bajo la mano poderosa de Dios. Y si estamos bajo la poderosa mano de Dios, podemos soportar entonces cualquier circunstancia. Podemos soportar entonces cualquier prueba, angustia, dificultad por la que podamos estar atravesando o podamos llegar a atravesar en un futuro. Ya sea una prueba, ya sea una angustia, una dificultad, ya sea sufrimientos o persecución o lo que sea que pudiéramos estar atravesando. Si estamos bajo la poderosa mano de Dios, entonces podemos, hermanos, permanecer firmes, podemos soportar. Y quiero que entendamos, hermanos, que no hay ningún lugar más seguro que la mano de Dios. Que no hay nada en este mundo en lo cual pudiéramos estar más seguros que estar bajo la mano de Dios. Y algo bien interesante, porque Pedro está diciendo que para poder estar bajo la mano de Dios hay que humillarse. Todo lo contrario a humillarse o a la humildad es la soberbia. Eso es la contraparte de la humildad, es la soberbia. Y la soberbia no nos permite depender de Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia nos hace creer que somos autosuficientes. Si hay soberbia en nuestro corazón, creemos que no necesitamos a Dios, creemos que solos podemos soportar, creemos que somos autosuficientes, que con nuestras fuerzas lo podemos lograr.
que con nuestras capacidades, que con nuestros recursos, que con lo que nosotros somos, tenemos, con nuestra preparación, es más que suficiente. De tal manera que no acudimos a Dios para estar bajo la mano poderosa de Dios. Así es que si realmente quieres estar bajo la mano de Dios, tienes que quitar la soberbia que te impide depender de Dios. Si queremos realmente estar firmes bajo cualquier circunstancia que podamos atravesar, necesitamos humillarnos y entender que necesitamos depender de Dios. Por eso el mensaje que da el humanismo es que tú puedes, que tú eres el único. ¿Han escuchado esta frase? Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Como diciendo, solamente dependes de ti. El poder está dentro de ti. Tú eres tu propio Dios. Eso es humanismo. Pero hermanos, nosotros creemos en Cristo y que dependemos completa y absolutamente de Dios. Por eso hay que humillarse. El humanismo es yo puedo, es un antropocentrismo en donde han puesto todo alrededor del hombre. El hombre es el centro de todas las cosas. Eso es humanismo. El egocentrismo es yo soy, yo puedo, todo gira alrededor de mí. Pero el mensaje del evangelio es: hermanos, necesitas depender de Dios. Por eso dice: humíllate bajo la mano de Dios. Para poder venir a humillarte bajo la mano de Dios, hay que quitar todo ese bagaje que tenemos en nuestras mentes, que se nos ha metido, en el cual se dice todo depende de ti, de tu esfuerzo, de tu capacidad, de tu inteligencia. Por eso hay que dejar todo eso, y eso es quitar la soberbia y humillarte y decir: es verdad, necesito depender de Dios. Si quieres permanecer firme realmente bajo cualquier situación, bajo dificultades, tribulación, angustia, problemas, pruebas, humíllate pues, dice Pedro, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. Y hay algo interesante porque dice: y Él te exaltará a su debido tiempo. Así que la soberbia nos impide humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, nos impide depender de Dios. Porque cuando nos humillamos y reconocemos que dependemos de Dios, Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Si quieres permanecer firme, necesitas humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Número 1, humillarnos, hermanos. Y número 2, el versículo 7, el versículo que sigue, dice Pedro: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mira, cuando entendemos que no hay nada más poderoso que la mano de Dios, entonces ¿por qué no humillarte bajo la poderosa mano de Dios? Si entendemos que no hay ningún lugar más seguro que estar en la mano de Dios, bajo la mano de Dios, bajo su autoridad, bajo su voluntad, bajo su poder, cuando entendemos que no hay nada más seguro, hermanos, no hay de otra más que humillarnos y depender de Él. Ponernos bajo su autoridad, ponernos bajo su control. Dice Pedro: hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Echando toda tu ansiedad sobre Él. Cuando somos soberbios, no echas la ansiedad sobre Él porque dices: yo puedo con mis propias fuerzas, yo puedo con mi capacidad, yo puedo, en mí mismo está el poder. Eso es soberbia. Así que para humillarte bajo la poderosa mano de Dios es echar todas tus ansiedades sobre Él.
Estamos ansiosos muchas veces porque no dependemos de Dios. Estamos pensando como siempre en mis fuerzas, en mis capacidades, pero no nos dejamos a la voluntad del Señor. Así que cuando entendemos realmente que no hay un lugar más seguro que en la mano del Señor, entonces podemos, si entendemos eso, podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Si un padre en esta tierra, un padre malo sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no Dios si nos acercamos a Él? Así que esto es un verdadero consuelo para quienes atraviesan pruebas, es un verdadero consuelo para quienes están atravesando dificultades, sufrimientos, ansiedades, adversidades. Esto es un consuelo, porque está diciendo que no hay un lugar en el que realmente podamos descansar, sino solamente en Dios, aquel que es verdaderamente poderoso. Si queremos soportar las pruebas, si queremos permanecer firmes bajo cualquier circunstancia, es necesario confiar en Dios y descansar en Él. Pero primero tienes que quitar toda soberbia para poder humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Humíllate entonces y echa toda tu ansiedad sobre Él. Y el siguiente versículo dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos estar alertas. O sea, no es como que echa toda tu ansiedad sobre Él y tírate en la hamaca. Eso sería un extremo peligroso, ¿no? Está diciendo, echa toda tu ansiedad sobre Él, estando seguro que Él tiene cuidado de ti, pero estate alerta. Alerta porque es verdad que el enemigo, su adversario, está buscando a quien devorar. Pedro nos recuerda que debemos estar sobrios y alertas porque tenemos un enemigo que está buscando acabar con nosotros. Y definitivamente el diablo es real y no está jugando a jalarnos la sábana por la noche. No está jugando a jalarte los pies en la noche o a meterte el pie para ponerte una zancadilla para que te tropieces. No está jugando a los fantasmitas para darte algo de terror, para que corras por la noche a taparte hasta la cabeza. Hermanos, dejemos esos juegos. Pedro está diciendo, estén alertas porque su adversario está buscando destruirlos. No tengas miedo de bajar en la noche a oscuras por un vaso de agua. El enemigo no está ocupado en esconderse detrás del refrigerador para pasar rápido una sombra y que tú te asustes. El enemigo está al acecho buscando a quien devorar. Y créeme que no te va a devorar creando sustos en la noche. El enemigo está día y tarde y noche acechando, buscando destruirte, destruir tu fe, porque eso es lo que realmente puede destruirte. No destruir tu cuerpo. ¿Qué pasa si destruye tu cuerpo y tu fe está en Cristo? No pasa nada. Estarás la eternidad con tu Señor.
Él quiere destruir tu fe. Dice Pedro, estén alertas. Estén alertas porque tienen un adversario que no está jugando. Sin embargo, debemos recordar que el Señor Jesús lo ha vencido. Y aunque es una amenaza real, porque Pedro está hablando en términos reales, aunque es una amenaza real, debemos entender que el que está con nosotros es mayor. El diablo es un enemigo real, pero que no puede hacer nada que Dios no le permita. De manera que sí, hermanos, el diablo está limitado, que aunque es un león rugiente, está limitado, porque si tú estás bajo la poderosa mano de Dios, confiando en Él, no puede tocarte. Tocarte en el sentido de destruirte, aunque quiere devorarte, ¿es verdad? Pedro está diciendo, echa toda tu ansiedad sobre el Señor, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él es la mano poderosa. Pero estate alerta, porque no estamos diciendo que Satanás no sea real. Sí está al acecho, pero por eso dice Pedro, estate bajo la mano poderosa de Dios. La pregunta es, ¿estás bajo la mano de Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. No si el diablo puede destruirnos o no. La pregunta es, ¿estoy yo bajo la mano poderosa de Dios? ¿O bajo qué mano estás? ¿Estás bajo la mano del dinero? ¿Bajo la mano de tus propios esfuerzos? ¿Bajo la mano de tu sabiduría? ¿Bajo la mano de tus propias capacidades? ¿O estás humillado bajo la mano poderosa de Dios? Por eso dice Pedro, humíllate. No dependas de ti para estar firme en la fe, depende de tu Señor. Pero a veces queremos estar bajo la mano, bajo la cubierta, bajo la responsabilidad de nosotros mismos. A veces, consciente o inconscientemente, muchas veces, hermanos, estamos bajo nuestra propia mano, confiando y creyendo que nosotros solos podemos mantenernos firmes en nuestra fe. Pedro dice por eso desde el primer versículo que leímos, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará a su debido tiempo. Y creo que por el contexto del final lo vamos a ver, que está hablando Pedro es, ese debido tiempo es cuando entremos en la gloria eterna. Así es que estemos alertas, porque sí, hermanos, el enemigo es real y busca acabarnos, pero si estamos bajo la mano poderosa de Dios, no tenemos que temer. No tenemos que temer. Toda nuestra angustia está sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y número 4, Pedro nos dice resistir firmes en la fe. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Sabiendo, hermanos, que estas experiencias de sufrimiento no nada más están sobre ti, sino en todos
tus hermanos alrededor de todo el mundo. Hermanos, Dios nos ha dado el poder de resistir y de mantenernos firmes en la fe, puesto que esto no solo nos sucede a nosotros. Hay una frase que a muchos les gusta, ¿verdad? No sé si la toman como algo motivacional, pero muchos creyentes les gusta y dicen: Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿verdad? Para sentirse así como que si estoy sufriendo es porque soy un super guerrero. Pedro dice: a ver, esto le pasa a todos los creyentes. Y por eso también tampoco te debes de ir al otro extremo de decir: porque solamente a mí, un extremo derrotista, es el Señor no me ama, Dios me ha abandonado porque siempre estoy bajo pruebas o dificultades, tal vez Dios no me ama. Dice Pedro: a ver, resistan. ¿Por qué? Porque no eres el único, porque todos alrededor de todo el mundo que aman la fe, que aman al Señor, llegan a pasar sufrimientos. Esto se cumple como diciendo: es algo que va a pasar y que tenía que pasar, y se está cumpliendo en todos los creyentes. Pero Pedro dice: hey, resistan a su adversario, resistan lo firmes en la fe, sabiendo que eso le sucede a todos los creyentes. De hecho, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, 33, dice: estas cosas les he hablado para que en mí, dice Cristo, tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Está diciendo: yo he venido para que tengan paz, pero en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa paz que podemos tener es porque Cristo ha puesto paz para con Dios. Aunque en el mundo tenemos tribulación, tenemos y seguimos teniendo paz para con Dios. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Así que definitivamente Pedro nos está diciendo: pueden resistir porque hay pruebas, porque hay sufrimiento, porque todos los creyentes en el mundo experimentan ese sufrimiento que se va cumpliendo en todos los hermanos. Si estamos alertas, será posible resistir al diablo por medio de la fe en Cristo. Y cuando permanecemos firmes a través de la fe en Cristo, podemos resistir al diablo. Así que en medio de las pruebas, en medio de las angustias, de las dificultades, en medio de los sufrimientos, podemos llegar a ser tentados por nuestro adversario para que no tengamos fe en Cristo, para que podamos creer o creamos que a lo mejor el Señor nos ha abandonado, que a lo mejor el Señor no nos ama porque estamos atravesando dificultades. No, dice Pedro, eso le pasa a todos y se va cumpliendo como algo que se había dicho que habría de suceder. Se va cumpliendo esas experiencias de sufrimiento, hermanos, a sus hermanos en todo el mundo. Pero si estás bajo la mano poderosa de Dios, no hay nada que pueda moverte de tu fe en el Señor Jesucristo, nada. Así que debemos permanecer firmes sabiendo que todos nuestros hermanos pueden padecer lo mismo, pero que Dios está obrando en nuestras vidas a través de lo que estamos atravesando. Dios está obrando a través de lo que estamos atravesando, porque dice Pedro: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ese mismo Dios de toda gracia los perfeccionará,
los afirmará, los establecerá. Ese Dios de toda gracia que los ha llamado a su gloria eterna. Sabiendo que a pesar de lo que estamos atravesando, o más bien a causa de lo que estamos atravesando, el Señor nos está conduciendo a la gloria eterna. Dice Pedro que después de haber padecido, dice la Reina Valera, por un poco de tiempo, ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos ha de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Por un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? No lo sé, puede ser toda nuestra vida. Porque ¿qué es nuestra vida comparada con la eternidad? Un poco de tiempo. O tal vez realmente es un poco de tiempo en lo que nosotros percibimos. Simplemente sea lo que sea, el tiempo que sea que te toque, tienes que permanecer firme, porque a lo que hemos sido llamados es a la gloria eterna. Por eso digo, tal vez ese poco de tiempo se puede referir a nuestras vidas. Porque dice que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él también que te está llamando a su gloria eterna. Ese poco de tiempo comparado con la gloria eterna que puede ser, pueden ser fácilmente 100 años. 100 años pueden ser nada comparado con la gloria eterna. Lo que el Señor nos está llamando es a permanecer firmes toda nuestra vida, a pesar de que pase lo que tenga que pasar. Pablo a los romanos, mira cómo él tenía su idea del sufrimiento. Dice Pablo a los romanos 8:18: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente. ¿Cuál es este tiempo presente de tu vida? No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de que los comparemos con esa gloria que se ha de revelar a nosotros en la eternidad. El mismo Pablo en 2 Corintios 4:17: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ahora, la pregunta para Pablo, si lo pudiéramos tener enfrente, sería: Pablo, ¿qué es una aflicción leve y pasajera? El mismo Pablo nos contestaría con su misma carta de 2 Corintios, pero hasta el capítulo 11. Por ahí del versículo 23 empieza a decir: yo a través del ministerio he padecido naufragios, he sido azotado no sé cuántas veces, en cárceles no sé cuántas otras, he naufragado, he en ocasiones padecido hambre, es más, he padecido desnudez, se me ha perseguido no sé cuántas veces en caminos, en peligros, todo por el evangelio. Y tú dices: Pablo, esa era una leve y pasajera tribulación. Pablo contestaría: claro, comparado con la gloria eterna que nosotros ha de manifestarse, eso no es nada, es una leve y pasajera tribulación. Por eso Pedro nos está diciendo: después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna,
Está hablando Pedro de sufrimientos, pero a la vez diciéndonos que es un Dios de toda gracia. Sí, porque aún nuestros padecimientos, nuestras dificultades son parte de la gracia de Dios. El sufrimiento a causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice Pedro, ese Dios de toda gracia que permite que haya sufrimientos, Él los llamó a su gloria eterna en Cristo. Cuando entiendes que aún los sufrimientos, aún las circunstancias difíciles, hermanos, nos ayudan y nos están conduciendo también a la gloria eterna en Cristo Jesús, entonces dice, si es verdad, es gracia de Dios. Porque a través de la gracia del Señor, hermanos, Él nos está conduciendo siempre a Cristo, siempre a Cristo, siempre a Cristo. Hermanos, si tú estás bajo la mano de Dios, no hay de otra más que estar en Cristo. Y dice, Él mismo que los llamó a su gloria eterna, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. El punto es que no siempre nos gusta el proceso por el que Dios suele llevarnos para perfeccionarnos, afirmarnos, establecernos. No nos gusta muchas veces o casi nunca nos gusta tampoco ese proceso, ¿cierto? No, nos gusta decir el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, nos establezca, nos fortalezca. Pero no nos gusta esa pequeña parte que está ahí después de que hayáis padecido. ¿Cuándo te afirmará? ¿Cuándo te fortalecerá? ¿Cuándo te establecerá? Después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Y está hablando de la gloria eterna. ¿Recuerdan ese canto de Marcus Witt que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna? Y luego hace un puente. Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No hubo un después de que hayáis padecido un poco de tiempo. No estoy hablando mal en contra de esa canción, está bonita, yo la he cantado y yo me he fortalecido con esa canción, pero nada más quiero enseñarte que no nos gusta mucho esa parte del proceso. Parece que está tomando esa canción literalmente de la Reina Valera, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Pero sigue inmediatamente después de eso, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, pero eso como que lo brinca y dice, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Y termina con el versículo 11, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque esa parte no sería una canción así como para gozarnos tanto y descansar en el Señor si metiera esa parte, ¿cierto? Y lo que quiero dar a entender otra vez, no estoy hablando mal en contra de ese canto, cántalo, gózate y está bien, pero estoy hablando de que es parte también de la forma en que nosotros vemos muchas veces las cosas. Nos gusta decir el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, pero no nos gusta pasar por el proceso por el cual Dios te mete para afirmarte, perfeccionarte, establecerte, fortalecerte. Hermanos, la palabra es muy clara y dice después de que hayáis, pero el resultado,
el resultado ni siquiera se compara con el proceso, porque el resultado es, hermano, que Él te va a perfeccionar, Él te va a afirmar, te va a fortalecer. ¿Cómo en medio de la prueba el Señor te fortalece? Es la única manera de fortalecerte, a través de las pruebas. Decía un maestro que era gringo en el instituto: no pain, no gain. Decía, si no duele, no hay ganancia. Dicen, en el gimnasio, si tú vas al gimnasio y no duele, no va a crecer el músculo. Pero él, hablando también de la fe, si no duele, no hay tampoco un perfeccionamiento de parte de Dios. Así que si comparamos, hermanos, el sufrimiento que pudiéramos llegar a padecer en este mundo, si lo comparamos con la gloria eterna a la que hemos sido llamados en Jesucristo, ese sufrimiento es solamente, como diría Pablo, una leve y momentánea tribulación. Leve y pasajera tribulación. Por eso dice Pedro, por un poco de tiempo. Nuestras vidas, hermanos, son pasajeras, pero la gloria a la que hemos sido llamados es eterna. Hermanos, tienes una vida pasajera, tal vez se te acaba a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 80, a los 100, sigue siendo pasajera. Si le preguntas a una persona mayor, digamos de 80 años, y le dices, ¿qué tan rápido ha pasado tu vida? Diría, volando. Yo tengo 36 años y digo lo mismo. Y yo creo que si aumentamos a 80 o si aumentamos a 100, yo creo que todos dirían, volando. Ahora, no sé cuántos vayamos a vivir, nadie sabe cuánto va a vivir. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos, mueren ancianos, mueren sanos y mueren enfermos, hermanos. Así es que aunque podamos sufrir, es solo si estás en Cristo, si estás bajo la mano poderosa de Dios, si te has humillado bajo el Señor, si has venido en fe en Cristo Jesús, si has venido al Evangelio, hermano. Puedes sufrir, puedes llegar a pasar dificultades, tribulaciones, angustias, problemas, o puede estar todo bien en tu vida, pero hermano, Él te está conduciendo a su gloria eterna. Puedes, hermano, estar firme si estás en Cristo. Dios cuida de nosotros porque nos da la gracia para resistir a nuestro adversario. Podemos soportar lo que venga porque Dios está trabajando en medio de nuestras vidas, en medio del padecimiento, en medio de las pruebas, en medio de la angustia. Si esto está causando ansiedad en tu vida, échala sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. El proceso puede ser doloroso, el proceso puede ser difícil, pero Dios te está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pongámonos en pie en esta mañana y oremos al Señor para que ese Dios de toda gloria, nuestro Dios, nuestro Señor, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca en medio de las dificultades. No sé si estemos atravesando problemas, si estemos atravesando dificultades, si estemos atravesando cualquier circunstancia o problema, hermanos, que el Señor en medio de esa situación Él nos fortalezca, nos afirme,
nos afirme, hermanos, y que podamos permanecer firmes hasta llegar a la gloria eterna en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque en medio, Señor, de los problemas, en medio de las adversidades y en medio de lo que pudiera venir en este mundo, podemos, Señor, permanecer. Que sabemos, Señor, que nuestra mirada debe estar en lo eterno, que vamos camino a una eternidad, a esa gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Señor, que todo lo que vivimos en este mundo es pasajero, es terrenal, pero mientras estemos en este mundo, queremos vivir con nuestros ojos puestos en Cristo. Queremos, Señor, vivir la mejor forma posible, de la mejor manera posible, Señor, para darte gloria y honra. Queremos, Señor, vivir firmes en el Evangelio. Queremos, sí, Señor, disfrutar esta vida, pero, Señor, entendiendo que lo que viene, Señor, en la eternidad es aún muchísimo más glorioso, de manera, Señor, que nuestro corazón, que nuestra mente debe estar en lo eterno. Señor, yo te pido que tú consueles, que tú fortalezcas a mis hermanos en medio de cualquier dificultad, que sus corazones, Señor, estén firmes, avivados, Señor, porque tú mismo, Señor, dice tu palabra que les perfeccionarás. A ti sea toda la gloria y toda la honra, a ti sea todo el dominio y poder, Señor, porque solamente a ti te pertenece. Señor, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, y que podamos, Señor, vivir vidas que se humillan bajo tu mano, que se humillan, Señor, bajo tu autoridad, bajo tu voluntad, Señor, de manera que podemos descansar en ti, de manera que podamos, Señor, depositar todas nuestras angustias, toda nuestra ansiedad, Señor, todas nuestras preocupaciones en ti, Señor, sabiendo, Señor, de antemano que tú tienes cuidado de nosotros.